Es importantísimo en cuanto empiece a llegar la primavera, las primeras subidas de temperatura, hacer el cambio de neumáticos de los de invierno a los neumáticos de verano, porque los neumáticos de invierno tienen unos compuestos más blandos que lógicamente con el calor se degradan muchísimo más. Pretender estirar los neumáticos de invierno en el verano es un error. En el momento que iniciamos todos los trayectos de verano hacemos más kilómetros. En el coche casi siempre vamos acompañados, con lo cual el coche siempre está sometido a una mayor carga. Son trayectos más largos y además tenemos que tener en cuenta que viajamos muchas veces con el maletero hasta arriba. No sabemos con qué carreteras nos vamos a encontrar, en qué condiciones pueden estar. Pues es importante que el cuidado del neumático se haga día a día, que al menos una vez al mes hay que tomar nota de la presión, comprobar la presión. Bueno, pues vamos a ver una serie de consejillos que, bueno, pues con estos calores que hemos hablado de la refrigeración del motor, hemos hablado de la climatización del habitáculo y hoy toca hablar del calor en el único elemento que nos une a la carretera, que es el neumático. Entonces, pues de manos de Neumáticos Andrés, pues vamos a tocar un poco pues todos esos cuidados que hay que tener para mantener los neumáticos perfectos y cómo les afecta el calor en esta época. Yo soy todo oídos, tengo por aquí el papel, el boli, para apuntar todos los consejos y todo lo que debemos tener en cuenta. Si se te ocurre alguna pregunta, pues como siempre, disparas y vemos si la podemos contestar. Bueno, pues en primer lugar hay que tener en cuenta que es obvio, las temperaturas de verano no son las de invierno, que el asfalto es negro, con lo cual, pues como color es el que más calor y más radiaciones absorbe. Entonces es importante saber que si la temperatura, el marcador de temperatura del salpicadero marca 35 grados, el asfalto bien a gusto puede alcanzar en torno a 15-20 grados más. Es decir, podríamos estar hablando de que la temperatura del asfalto es pues de entre 50 y 55 grados, con lo cual, pues eso, muchas veces... Una barbacoa. Sí, y además, de hecho, muchas veces cuando nos encontramos estas pequeñas reparaciones que hacen en el asfalto, que han hecho para tapar un bache, que suele ser un asfalto de peor calidad, vemos que hasta se pone blando, que lo pisamos y es como si fuera un chicle. Bueno, pues con el caucho de los neumáticos pasa un poco parecido si no tenemos los neumáticos adecuados. Entonces hay que tener en cuenta ese detalle, que la temperatura es muchísimo mayor y hay que tener los neumáticos en excelentes condiciones, pero también los neumáticos correctos para la época del año. Hay cosas que a lo mejor dejamos un poco por pereza, cuando se tienen neumáticos de invierno, neumáticos de verano, pues al hacer el cambio estacional, pues igual que cuando hacemos el cambio de armario, que nos viene el calor de golpe y estamos saliendo con el jersey todavía a la calle con las prendas de invierno porque hemos retrasado ahí un poco eso, pues es importantísimo en cuanto empiece a llegar la primavera, las primeras subidas de temperatura, hacer el cambio de neumáticos de los de invierno a los neumáticos de verano, porque los neumáticos de invierno tienen unos compuestos más blandos que lógicamente con el calor se degradan muchísimo más y empiezan a ofrecer muchísima más resistencia, muchísimo más desgaste, más consumo y bueno, el deterioro es muy rápido y puede afectar en la conducción. O bien podemos recurrir a, como están saliendo, que se están poniendo ahora mucho de moda gracias a la evolución de los compuestos, recurrir a neumáticos all-season, neumáticos para todas las estaciones. Son compuestos que trabajan bien en temperaturas cercanas a las que hay en invierno, quizá no sean tan efectivos en un invierno radical como puedan ser los neumáticos puros de invierno, pero se defienden muy bien en temperaturas inferiores a 7 grados y aguantan perfectamente las temperaturas y los rigores del verano. Pretender estirar los neumáticos de invierno
en el verano es un error. Y en una ciudad como la nuestra, en una comarca como la nuestra, yo me atrevería a decir casi, salvo zonas de montaña como puede ser toda la zona de la sierra, donde ahí sí puede haber temperaturas más radicales, unos neumáticos todo clima, puede ser la mejor opción para moverse pues, en una zona como la nuestra. Más cosas que hay que tener en cuenta. Bueno, en el momento que iniciamos todos los trayectos de verano, hacemos más kilómetros. En el coche casi siempre vamos acompañados, con lo cual el coche siempre está sometido a una mayor carga, los neumáticos están sometidos a una mayor carga. Si además son los viajes vacacionales, son trayectos más largos, y además tenemos que tener en cuenta que viajamos muchas veces con el maletero hasta arriba, cuando no tenemos puestos el baúl en el techo, tirando de un remolque. No sabemos con qué carreteras nos vamos a encontrar, en qué condiciones pueden estar. Pues es importante que el cuidado del neumático se haga día a día, que la observación que tantas veces le he dicho a Félix y que se quedó con el detalle de que al menos una vez al mes hay que tomar nota de la presión, comprobar la presión, pues es fundamental tener esa presión correcta. Luego digo una cosita, porque ayer estuve haciendo un experimento con la presión, lo grabé en vídeo, lo estoy editando para publicarlo en mis redes sociales, pero la presión es fundamental, tomarla siempre en frío, pero además algunos hábitos que castigan mucho el neumático y que no nos damos cuenta, y muchas veces es una acción que muchas veces repetida, pues puede ocasionar lesiones importantes. ¿Tú cuando aparcas el coche giras el volante parado? A veces sí. Bueno, pues aunque sea 1 centímetro por hora, muy poquito, pero siempre hay que mover un poquitín el coche hacia adelante o hacia atrás cuando estamos girando las ruedas. Piensa que estamos cargando los 1500 kilos de peso del coche sobre esos cuatro puntos, y que en el momento que estamos girando la rueda estamos ejerciendo una fricción en un punto muy concreto, mientras que si movemos, aunque sea un poquitín, 1 centímetro, hacia adelante o hacia atrás, ya repartimos ese desgaste, esa erosión en más puntos, y evitamos castigar los neumáticos en ese punto. Además, muchas veces hay cosas que no le damos importancia cuando nos estamos acercando a un bordillo, cuando damos un golpe contra un bordillo que apreciable, en el momento bajamos del coche y vemos que a la rueda no le ha sucedido nada, pero cuando toca hacer la revisión de los neumáticos, o llegamos a la ITV sin que nosotros lo hayamos visto, porque hay veces que ocurre por la cara interna y aparece una especie como de ampollas o de huevos en los flancos de los neumáticos, en los laterales, se llaman hernias, y eso se produce cuando hemos golpeado la rueda con algún bordillo que no nos hemos dado cuenta. Los neumáticos tienen carcasas metálicas por dentro, hechas de alambres y fibras metálicas, que en el caso de un bordillo se rompe, por ahí empieza a salir la presión de aire y se forman como huevos. Eso es la antesala de un reventón seguro. O sea, no solamente hay que mirar el dibujo, sino también hay que mirar los flancos por dentro y por fuera para comprobar que todo el lateral del neumático está en perfectas condiciones. El tema de la presión, ayer estuve haciendo un experimento, y es, aparqué el coche en la nave donde guardo toda mi chatarrería, pues aparqué el coche y lo dejé 24 horas en absoluto reposo. Ayer bajó un poquito la temperatura y los datos no fueron tan llamativos como si hubiéramos cogido unos días estos de la ola de calor, pero tengo una pistola térmica para ver la temperatura de los neumáticos y comprobé la presión justo antes de salir. Entonces estaban los neumáticos prácticamente en temperatura ambiente, pues había 28, 29 grados, igualé todas las presiones a 2,8 y salí. Hice un trayecto corto, pues fui por la carretera de Ledesma, que está limitada a 90 km por hora, hice un trayecto entre ida y vuelta de 11,5 kilómetros, que es un trayecto corto y a no demasiada velocidad. Y regresé para tomar medida otra vez de la temperatura y de las presiones. Entonces había observado que la temperatura había subido 6 grados
y la presión 3 décimas. ¿A dónde quiero llegar con esto? Muchas veces cuando hacemos la comprobación de la presión de los neumáticos, tiramos del manual, el que sabe dónde está, o si encontramos el dato, y ponemos el manómetro en la rueda y vemos que nos marca una presión más alta de la que nos indica el manual. ¿Qué ocurre? Esa presión no la hemos, al estar en la gasolinera ya hemos hecho un trayecto más o menos corto, ya habéis visto que un trayecto de poco más de 10 kilómetros y a una velocidad moderada o incluso tranquila, pues ya tiene una repercusión de 3 décimas en esa presión. 3 décimas de subinflado, es decir, que esté 3 décimas por debajo, es un castigo brutal para el neumático. Aumenta muchísimo el desgaste, incrementa muchísimo la deriva. La deriva es cómo se movería la rueda cuando trazamos curvas por estar blanda, ¿vale? Por estar baja de presión. Entonces, siempre que vayamos a la gasolinera, si no tenemos la suerte de poder comprobar la presión de inflado justo al salir de casa o mismamente en casa, añadir siempre entre 2 y 3 décimas de presión a la que indica el fabricante. Si además ahora en las gasolineras pues no siempre los manómetros están en las mejores condiciones, pues mi consejo es igualar todas a la más alta que tengamos en ese momento. Así por lo menos estaremos seguros de que no habrá una rueda que esté en una presión por debajo de la que indica el fabricante. Estas tolerancias de temperatura y de presión ya están calculadas. La temperatura se mide en frío, pero si nos marca 2, 3, hasta 4 décimas más, en un día de calor he hecho la comprobación, lo que pasa es que no la documenté, no grabé, pero puede llegar hasta casi medio kilo, es decir, un neumático que se infla a 2,8 puede llegar perfectamente hasta los 3,2, 3,3 de presión. Y luego te voy a hacer una pregunta. ¿Tú sabes dónde está la rueda de repuesto en tu coche? No. Vale. Con lo cual, decirte que preguntarte que si has mirado la presión últimamente, pues... No, está mental, el gasto. Pues la quinta rueda, la rueda de repuesto, sí es cierto que con los años esto ha sido algo que ha ido evolucionando. Antes llevábamos una rueda que era equivalente en medida a todas las demás, era la misma medida, y desde hace aproximadamente pues como unos 20, 25 años para acá... ¿Es diferente? Sí, lleva lo que llaman la rueda de galleta. Es una rueda que además está limitada a 80 kilómetros por hora su circulación, y se hacía porque la rueda de repuesto era siempre esa gran olvidada. O cuando cambiábamos un juego de ruedas ya antiguo o que se nos hubiera desgastado, pues dejábamos la menos gastada para repuesto. ¿Vale? Entonces muchas veces nos encontrábamos con neumáticos que llevan muchísimo tiempo almacenados y que creíamos que estábamos en igualdad de condiciones al ser una rueda similar, así que se optó por poner una de menores dimensiones, mucho más, la llaman la galleta, es más fina, más estrecha, más pequeña, y su límite de velocidad es 80 km por hora. De cualquier forma, en el momento que entramos muchas veces es un rollo si estamos en la gasolinera, por eso estos son preparativos que hay que hacer antes del viaje, el día antes del viaje por lo menos, porque hay que sacar todo el equipaje para hacer su comprobación. Pero inflarla, las ruedas de galleta suelen inflarse entre 4 y 5 kilos si llevan una presión bastante más alta, pero hay que tenerla siempre en orden. Sí es cierto que está almacenada, que las condiciones no está expuesta al sol, por lo cual el deterioro siempre es inferior, pero la mayoría de las veces la presión hay que revisar. Y que nos olvidamos de ir. Y sí, totalmente. Y bueno, primero de todo averiguar dónde está, que suele ser el fondo del maletero. Antiguamente algunos modelos de Renault la llevaban por debajo del maletero con un alambre y eran muy susceptibles de ser robadas porque cortabas el candado y caía la rueda. Ahora, es más molesto en caso de tener un percance porque hay que sacar todo el equipaje para sacarla, pero está en un lugar mucho más seguro y mucho menos expuesta. Y yo voy a lanzar esta petición a nuestras queridas autoescuelas, sí. Y es que nos enseñen, cuando estamos sacándonos el carnet, a cambiar una rueda, a cómo se cambia esa rueda de repuesto, porque ahora me he pasado con la rueda de repuesto y yo no tengo ni idea de, no sé, para empezar, dónde está, cosa que debería saber,
y no tengo ni idea de cómo cambiarla. Así que Pues- esa es una petición de un día, una semanita, que nos enseñen a cómo hacerlo. Tratar ese tema, pues yo creo que a lo mejor la próxima vez que venga María José podemos tocar ese tema.